Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, la asistencia técnica de Javier Caraballo, ¿quién les habla? Héctor Amodio Pérez. Se pone en marcha el cernidor número 242, correspondiente al día 6 de noviembre del año 2025. Seguimos en el frangollo. La resolución de la JUTEP así lo indica. No es absolutamente clara y aparentemente, según los cálculos que yo hago o según mi interpretación, de ética tiene muy poco. Por lo menos debió decir si la renuncia a estas dos entidades privadas, el doctor Danza se ha hecho merecedor a que se le califique como compatible con sus varios empleos y si es esta una salida para el gobierno, pienso yo, la más honrosa que podían encontrar. No hay renuncia pública, no hay destitución, no hay absolutamente nada. Saquen ustedes sus conclusiones. En Posta Porteña se ha publicado una nota firmada por Carmelo Llamas, titulada "Ya no creo en esta izquierda". De alguna manera está relacionada con este frangollo, con el frangollo en el que estamos metidos. La nota se refiere a la izquierda española, pero es perfectamente adaptable a la izquierda global. Solo es necesario cambiar algunos nombres y algunos detalles accesorios. Lo comparto con ustedes no solo porque comparto la nota en su totalidad, sino porque además yo he vivido en España la eclosión de Podemos, su crecimiento, en momentos en que desde la izquierda, fundamentalmente desde Izquierda Unida, luchábamos contra la política económica del PSOE. Lucha que desde Podemos fue criticada por considerarla tibia, acomodaticia, y que finalmente terminó favoreciendo a quienes ellos decían criticar, el Partido Socialista Obrero Español. Como nota adicional, Podemos fue financiada por el chavismo, mediante pagos que se hacían por unas supuestas asesorías que uno de sus miembros, monedero de apellido, habría realizado para el gobierno chavista. Dice la nota: ya no creo en esta izquierda, no porque yo haya renunciado a mis ideales, sino porque ellos los han vaciado de alma. No porque me haya vuelto conservador, sino porque ellos se han vuelto cínicos. Porque ya no consiento de que nadie me imponga su ideología, su sectarismo, su hipocresía. Lo que un día fue rebeldía, hoy es un negocio. Lo que fue esperanza, hoy es un decorado. Esta izquierda ya no libera, administra. Ya no sueña, gestiona. Ya no lucha, factura. La izquierda que decía hablar por los sin voz se ha vuelto el megáfono histérico de los que temen perder el micrófono. Se ha transformado en una cofradía de predicadores de la moral, burócratas del resentimiento que reparten certificados de pureza ideológica, mientras cobran del mismo sistema que juraron destruir. Son los nuevos funcionarios del dogma, los notarios del pensamiento correcto, los contables de la virtud ajena.
Durante años creí que la izquierda era el nombre político de la compasión. Hoy es el rostro burocrático del rencor. No emancipa, adoctrina. No debate, lincha. No construye, señala. Han cambiado el pan por la consigna, la justicia por el eslogan, la verdad por el relato. Son los sacerdotes de una religión sin Dios, pero con infierno, el de los disidentes. El caso de Pablo Iglesias, líder de Podemos en su momento, aclaro, no es una excepción, dice Carmelo Llamas, es el espejo. La caricatura que revela la decadencia. El apóstol que se predicó a sí mismo. Se alzó denunciando la corrupción del poder para terminar postrado ante su propio altar. No lidera una revolución, administra una parroquia de fieles obedientes. Convirtió la indignación en una carrera profesional y la rebeldía en un programa de tertulia. Habla de los poderosos desde su chalet blindado. Cita a Gramsci con la misma devoción con que factura subvenciones. Es el símbolo perfecto de una izquierda que perdió el alma y, lo que es peor, perdió la vergüenza. Pero no es solo él. Iglesias es el síntoma, no la enfermedad. La izquierda española lleva décadas desangrándose en su propia impostura. Desde la teatralidad de Carrillo y la pasionaria hasta la tecnocracia sin alma de González. Se refiere a Felipe González. Desde el sentimentalismo blandengue, hipócrita y manipulador de Zapatero hasta el oportunismo sin escrúpulo de Sánchez y sus satélites de cartón piedra. Podemos, Sumar, Más Madrid y el enjambre separatista que vive del chantaje emocional. Todos distintos en forma, idénticos en método. Manipular el pasado, dividir el presente y lucrarse del futuro. Han hecho del antifranquismo una industria, del feminismo un negocio, del progresismo una marca. Han convertido la política en un parque temático del victimismo. Se dicen libertarios pero sueñan con censores. Se llaman inclusivos pero necesitan enemigos. Sin fachas, sin fascistas, que odiar se extinguirían. Se inventan fascistas como fantasmas que ven en todas partes porque su discurso no se alimenta de ideas, sino de miedo, de un miedo disfrazado de virtud. Y mientras tanto el país se pudre. Los jóvenes emigran. Los trabajadores son exprimidos por un Estado que los trata como siervos fiscales. Los medios públicos funcionan como púlpitos del régimen sentimental y la patria, palabra que ya solo pronuncian los ingenuos o los valientes, se desangra entre autonomías que devoran su propio cuerpo. Esta izquierda no quiere convencer, quiere someter. Habla de tolerancia con voz de inquisidor. Grita libertad mientras escribe listas negras. Predica diversidad pero impone pensamiento único. Su credo no admite herejes. Si dudas, eres facha. Si preguntas, sospechoso. Si piensas, peligroso. Su nueva ortodoxia se llama cancelación. Su nueva fe, la corrección política. Yo no reniego de la izquierda que soñaba con justicia, sino de esta parodia que la usurpa. De esta izquierda que llama progreso a la censura, empatía a la hipocresía y solidaridad a vivir del bolsillo ajeno. Rechazo su catecismo moralista porque confunde la virtud con el postureo, porque dice amar al pueblo, pero no lo soporta si no vota bien. Hoy ser coherente es un acto de subversión.
pensar por cuenta propia es una forma de resistencia, porque en esta era del dogma progresista, la libertad ha vuelto a ser peligrosa. No, ya no creo en esta izquierda, porque amar la justicia no implica venerar el odio, porque la libertad no tiene color, porque el pensamiento no admite pastores, y porque el mayor acto revolucionario en tiempos de consignas obligatorias es conservar la dignidad de pensar sin permiso. Si esto no es traspolable a Uruguay, ustedes me dirán. Así que, bueno, dicho esto, decirles que ayer por la tarde asistimos con Álvaro a la presentación del libro La Coalición Republicana de Francisco Fay, que fue presentado y comentado por Javier García y Andrés Ojeda. Ambos presentadores coincidieron en que es necesario repensar la coalición, darle mayor participación a la militancia y no rehuir el debate interno. Yo siempre pensé que la coalición fue un acuerdo entre dirigentes con escasa participación de sus votantes y que tanto el libro como la charla de ayer debieron ser previos a la elección de 2024. Es decir, la derrota fue necesaria para rectificar, algo en lo que tanto García como Ojeda estuvieron de acuerdo. Sé positivamente que la coalición republicana no podrá revertir la situación de dependencia de nuestro país de los organismos internacionales que nos imponen la política económica y educacional. Así que solo aspiro a que defienda el Estado de Derecho y nos libere del frangollo en que se encuentra la justicia. Y hablando de frangollo, tenemos en nuestro poder la solicitud de formalización por los asesinatos de Guailo, Barredo, Michelini y Gutiérrez Ruiz, que es este mamotreto, 152 páginas. La mayor parte sobra. Son 152 páginas en las que el fiscal Percivale demuestra una vez más que no actúa con independencia e imparcialidad, como dijera la señora fiscal general Mónica Ferrero. Como se dice en el libro de Esdras, levántate y manos a la obra, que esa es tu responsabilidad. Tú con todo tu empeño que nosotros te apoyaremos. Pon todo tu empeño que nosotros te apoyaremos. Álvaro, Esdras no sabía que vos y yo estaríamos esta noche con este frangollo de Percivale. Así que yo hago mías sus palabras y te digo, Álvaro, manos a la obra, sí, que nosotros te apoyaremos. Sí, como decía Volonté, manos a la obra. Como bien dijo Amodio, eso sobra bastante. Y como ustedes saben, por el documental firmamos un contrato. Por lo tanto, no podemos ir mucho más allá de lo que vamos a decir hoy, que en realidad apunta a los frangollos de Percivale en ese mamotreto que Amodio tiene en sus manos. Para Percivale los juicios siguen como en Nuremberg, ¿no? Uh-huh. Es decir que el Estatuto de Roma no existe para el Uruguay. Y esto es bueno, Amodio, no sé si sabes el cuento del alemán. Conozco varios. Sí, bueno, pero hay uno que... Conozco uno que decía, Frank, las aceitunas negras tienen patitas. Y dice, no. Ah, entonces te has comido un cucaracho. Está bien. No, esto es mucho peor lo que vamos a hacer. Pero primero vamos a ubicar. El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio del año 2002 y Uruguay, a través de la ley 17.510,
lo había ratificado porque tenían que sumarse 60 países para que entrara en vigencia. Lo hizo el 28 de junio del año 2002. Uruguay ya lo había firmado el 19 de diciembre, pero del año 2000, es decir, en el gobierno del doctor Ovalle. ¿Qué significa el Estatuto de Roma? Bueno, cooperar con la persecución de los crímenes internacionales graves, como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, término que le encanta a Percivale, y crímenes de guerra. Pero después, en el año 2006, en el Uruguay, a través de la ley 18.026, se colocó un artículo que dice: exclusión de jurisdicción especial. Los crímenes y delitos tipificados en la presente ley no podrán considerarse como conectados en el ejercicio de las funciones militares. No serán, en líneas generales, para no leer el artículo, quedaban fuera los delitos militares y no pueden ser juzgados por la justicia militar. Percivale, para empezar con lo que escribe allí, hace toda la historia y entonces habla del golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y dice en una parte, refiriéndose a los hechos de febrero de 1973, cuando el sistema político en general quería que Juan María Bordaberry se fuera para su casa. Y ahí dice, como que fuera esto parece una obra de teatro, ¿no? Un ensayo de febrero del 73 fue parte del golpe. Pero antes de seguir, quiero hacer el cuento del alemán, porque viene bien para el tema del Estatuto de Roma en Uruguay. Se terminaba el mundo en 24 horas. Entonces se reunieron de varios países y entonces dice, ¿usted qué va a hacer? Empezaron a preguntar, ¿qué vas a hacer en las últimas 24 horas? Uno dijo, bueno, yo me voy con mi novia a tomar champán a París. Otro decía, bueno, yo me voy con mi novia a París, parece que todos querían ir a París. Uno dijo, yo me voy a McDonald's a comer todas las hamburguesas que pueda. Hasta que finalmente se llegó al alemán. Y le pregunté, ¿y usted qué va a hacer? Dice, yo me tomo un avión y me voy a Uruguay. Y dice, pero ¿cómo que se va a Uruguay si el mundo se termina en 24 horas? ¿Qué, va a estar viajando? No, dice, porque en Uruguay las cosas pasan 30 años después. ¿Qué significa esto? Que el Poder Judicial del Uruguay va a comenzar a aplicar el Estatuto de Roma en el año 2032, porque ahí están los 30 años que se cumplen cuando pasan las cosas en el Uruguay. Como decía, el ensayo de febrero del 73 de Percivale. Y ahí se muestra claramente la inacción del sistema político, que no actuó, que no se reunió en el Parlamento, si eso era un ensayo, que realmente lo fue. Por ejemplo, para el doctor Ovalle el golpe fue en febrero del 73. Y él habla de que es el avance militar que se dispuso cuando el decreto 566 del 71, cuando el presidente constitucional Jorge Pacheco Areco convoca a las Fuerzas Armadas para que combatan la subversión. Bueno, y después empieza hablando de la dictadura. Y lo primero que habla es de la CNT, que bueno, quedó sin efecto por el golpe de Estado, etcétera, etcétera, que 61 sindicalistas que fueron a buscar a los principales dirigentes. Ahora la pregunta, ¿por qué no lo pone? El principal dirigente era Delía, y Delía, que yo sepa, no estuvo preso. Es más, durante muchos años he preguntado por qué. Y una vez, por ejemplo, recibí una respuesta de un miembro de las Fuerzas Armadas. No pregunten más, porque sabe que le había preguntado a otros más y bueno, los gestos marcaban algo, que no sé qué es. Realmente marcaban algo. Igual que la vuelta de Romney y Arizmendi al Uruguay en el año 1984, comparándola con la de Wilson Ferreira Aldunate. Ferreira Aldunate fue detenido en el medio del Río de la Plata, mientras que Arizmendi y el Partido Comunista pudo hacer una manifestación, es decir, una caravana para recibir al secretario general del Partido Comunista que había residido en Moscú y que andaba por toda Europa.
Bueno, después da una notición que los militares uruguayos operaron en Argentina. Ya eso es una noticia más vieja que vieja. Y habla del coronel Ramas. Y es muy claro que Ramas fue 2 veces a Argentina. Una, porque llamaron de Argentina y a él le encomendaron esa misión, porque los argentinos decían que se estaban reuniendo distintos grupos y Rama le dijo que no podía ser que se estuvieran reuniendo miembros de la FAO, del PCR, etcétera, etcétera, porque no tenían absolutamente nada que ver. Y lo cierto sí que tenían que ver, porque si bien Rama dijo que lo que le había dicho el de la CIDE no podía ser, finalmente después admitió que se había equivocado. ¿Para qué eran esas reuniones? Para la constitución en Argentina del Partido por la Victoria del Pueblo. Después destaca a John Dinges, lo menciona como destacado investigador, es el libro del Cóndor. Bueno, voy a decir esto nomás. Menciona varias páginas. Ahora, si menciona una del libro, que no la menciona, se le cae todo lo que escribió. Es lo único que puedo decir. No puedo decir cuál es el número de página, ni qué contiene la página. Después habla de la casona de Punta Gorda, que dice la casa del MLN. Lo que no dice es que esa casa se compró con plata de los secuestros de Argentina. Y no se dice que la casa, Percivale no dice que la casa la entregó Víctor Semproni. Y ahí cayó la última dirección del MLN. Y ahí hay otra fábula de la historia, que el MLN estaba derrotado en 1972, cosa que militarmente puede ser, pero siguió actuando después en la República Argentina. Y la última dirección del MLN cayó acá a fines del año 74, producto de la entrega de esa casa que había sido comprada con dinero de los secuestros en Argentina. Y escribe esto, ¿no? Esa casa pertenecía al MLN y fue ocupada por el CID en mayo de 1976 cuando se produjo el allanamiento de la misma y la detención posterior de sus ocupantes, que fue confiscada y a la postre por el CID. Después esa casa tuvo mucha historia, ¿no? Percivale pone de testigo a la Comisión para la Paz que hubo violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Y por qué no lo dice usted? Pero además, usted peca de ignorante. Percivale peca de ignorante. Porque ya en democracia hubo violaciones a los derechos humanos y también hubo desaparecidos. Hubo una comisión investigadora del Parlamento sobre las torturas. No hay que poner a nadie de testigo. Son hechos de la realidad. El MLN ejecutó a Morán Charquero. A Morán Charquero por haber torturado a 2 compañeros del MLN. Año 1970. Después habla de la ley 14.068, la ley de seguridad del Estado, votada y aprobada por un parlamento democrático. El 10 de julio de 1972. Claro, si como él maneja que la dictadura empezó el 13 de junio del 68, cuando Pacheco Areco aplica las medidas pronta seguridad, seguramente estábamos en dictadura y por eso la cuestiona. Y entonces dice que después de llevarlos a las unidades militares los pasaban al penal. Y sí, eso era lo que decía la ley. Se crearon los dos, el penal conocido como el penal de libertad, se creó porque se estaban escapando de todos lados, ¿no? Y dice que otros permanecieron en unidades militares. Sí, permanecieron, sí, los confidentes, para contar las historias de los compañeros que estaban en el penal de libertad. Caso de Víctor Semproni, ¿no? Que nunca fue al penal. Y que sus cuentos están reservados en el archivo Castiglioni. Raro, ¿no? Después habla de que él utiliza la palabra pretexto de la creación de el Plan Cóndor, porque así se llamaba, Operación Cóndor, así se llamaba, pero queda más lindo plan porque queda más potente para entrarle a la cabeza de la ciudadanía. Que el Plan Cóndor
fue un pretexto para, después que se creó con anterioridad, en 1974, en un balneario de la provincia de Mendoza, en la República Argentina, la Junta Coordinadora Revolucionaria. Y en realidad fue una reacción, no un pretexto, con el aval de Estados Unidos, que nunca se dice, ¿no? Después es muy cómico cómo relata las alternativas del MLN en la República Argentina. Y dice, después de todo lo que pone, dice, después de un somero análisis, anota esto. El MLN, en coordinación con integrantes de la Junta Coordinadora Revolucionaria, llevó a cabo secuestros en Argentina con lo que obtuvo una suma importante de dinero que a la postre era utilizada para su estructura. Clandestina. Clandestina, claro, pero y además, ¿por qué no pone la plata? Si usted dijo que había leído el libro Memorias de la Insurgencia, póngalo. Luego se pone romántico. Porque el Nené Cascallar fue en Argentina quien elaboró las mejores comedias y teleteatros, muy conocida, en realidad se llamaba Inés Boto, Alicia Inés Boto, entre ellas una que en Uruguay fue, si se quiere, lo más visto en la década de los años 60 y principios del 70, que fue El amor tiene cara de mujer. De acuerdo al relato de Percivale sobre lo que hacían los uruguayos en aquel momento en Argentina, en plena democracia, podríamos decir, el amor tiene cara de Percivale, por cómo relata los episodios, y entonces ingresa por el Partido Comunista. Dice que tenía una estructura montada y había integrantes que viajaban con frecuencia a Uruguay para llevar y traer información. Y si le gusta tanto los documentos, lo dice tener, pídalos todos, porque hay uno del año 1974 del entonces embajador de Uruguay en Moscú, Posadas Montero, donde relata y menciona el tema económico. Es decir, iban a Argentina a buscar la plata. La plata que venía de Moscú, que precisamente no venía a través de las embajadas. Y después, algo que estuvimos comentando con Amodio, el dinero que atesoraba el PVP, ¿no? Que fue el secuestro de Har. Y después habla del negocio de los 2 millones, una negociación que llevó adelante la banda de Gordon, y también algún integrante del ejército uruguayo en aquel momento que estaba en el medio de la jugada, que finalmente no se plasmó. Y habla del repliegue a Argentina en el año 1974. No, Percival, está equivocado. Antes del golpe en Uruguay ya estaban el MLN operando en Argentina. Y hay documentos, se ve que usted no los vio, pero documentos muy claros. Y además, los uruguayos no empezaron en el 74. Ya en el año 70, policías uruguayos estaban en la República Argentina haciendo intercambio. Es decir, que no es en el 74. Y usted menciona una reunión oficial de policías. No, pero el arreglo con la CIDE fue de alguien del ejército de Uruguay. Y menciona también al coronel José Fons, que fue su director del CID, es decir, Pran, CID, Gabazo, de ese momento. En realidad Fons participó cuando se formalizó el Cóndor, ¿no? Y fue el que propuso el nombre, por el pájaro, por Chile. A ver si alguien me puede explicar. ¿Por qué José Fons nunca pasó por la justicia? Una vez, hablando con una fiscal, le pregunté por qué no la habían citado, ¿no? Y me dijo, no, porque había fallecido, ¿no? Le digo, mire que yo hablé con él hace una semana en el hospital militar. En realidad no quiso hablar conmigo, me dijo que no iba a decir nada cuando lo fui a visitar para que hablara o dijera, ¿no? Y después, Percivale
¿Cómo es que fue una ingeniosa operación del PVP, ¿no? Sí, eso es en la página. Sí. De una ingeniosa operación de propaganda en Uruguay que detuvieron a 3 en el departamento de Colonia, uno de ellos que ocupó la presidencia de la JUTEP, ¿no? Desde su constitución, referido al Partido por la Victoria del Pueblo, desde su constitución mantuvo un fuerte vínculo con Uruguay e intentó una ingeniosa campaña de propaganda en nuestro país. Por tal motivo, algunos militantes ingresaron a Uruguay en procura de crear vínculos con los que aún se mantenían aquí. Para ello, bueno, la ingeniosa campaña era volar el puerto deportivo de Punta del Este. Sí, claro. No, entre otras cosas. Y los atentados que casi matan en Arcobaleno a un matrimonio argentino que cuando se generó la explosión llegó hasta la habitación en la cual se estaban quedando, prendieron fuego los bosques y otros episodios. Y la idea era no solo querían volar la represa de Salto Grande, ¿no? Porque Gerardo Gatti decía que era una obra de la dictadura, cuando en realidad esa obra se venía hablando de la década de los años 50. Y uno de los más militantes en aquel momento, cuando fue diputado posteriormente, fue Wilson Ferreira Aldunate para eso. Pero vieron esa ingeniosa operación, ¿no? Sí, dice que para ello, o sea, para llevar adelante la ingeniosa campaña de propaganda, para ello contaba con una importante suma de dinero que había sido obtenida mediante el secuestro del empresario de origen holandés Federico Haar, un destacado exportador lanero que poseía negocio en Uruguay y Argentina. Por la liberación de Haar, la organización obtuvo unos 10 millones de dólares. ¿Oyeron bien? Página 26. Bueno, yo ahora voy a este libro. Ingeniosa campaña. De la ingeniosa campaña, ¿cómo se obtuvieron los 10 millones de dólares para la ingeniosa campaña? Y no lo dice Gabazo, Cordero, Silveira o quien quieran ponerle, ¿no? Lo dice Hugo Cores, uno de los principales dirigentes del PVP, que después fue diputado entre 1990 y 1995. Y en su libro, Memorias de la Resistencia, página 152, narra para la ingeniosa campaña cómo obtuvieron ese dinero. Y dice lo siguiente: se ensayaron diversas hipótesis, dice Cores. A partir de algunos datos oficiales se fueron descartando opciones. Se empezó a examinar la posibilidad de secuestrar a Haar, un barraquero acopiador y exportador importante que operaba en Montevideo y Buenos Aires. Su nombre había aparecido entre los principales responsables de maniobras de contrabando de lana en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados en 1957. En Uruguay, ¿no? Estaba incluido por Vivian Trías, el espía, ¿no? El espía soviético. ¿Cómo lo taparon bastante las distintas pruebas de que Vivian Trías trabajaba para el gobierno soviético a través de inteligencia checoslovaca? Precisamente Vivian Trías, que fue legislador, en una denuncia publicada en El Sol del 28 de junio del 57 ya había hablado de Haar. Después, dice Cores, a lo largo de la década de los 60 había sido reiteradamente denunciado por la Federación de Obreros en Lana, también como gran contrabandista de lana, y se decía que en este negocio obtenía enormes ganancias. Partiendo prácticamente de la inexistencia de información, a partir de unos hilos sueltos, Gerardo Gatti, el principal dirigente del PVP, fue situando al individuo y a la sede argentina de la presa transnacional. Desde el punto de vista operativo, dice Cores, la situación estaba llena de dificultades. Muchos de los compañeros con más experiencia estaban presos en Montevideo. Experiencia para secuestrar, ¿no?
Ya habían secuestrado a Molaguero y bueno, habían quedado presos acá en Uruguay. Otros, también fogueados, habían sido detenidos en Argentina. Como elemento a favor estaba la incorporación de un buen lote de compañeros del FRT, algunos con cierta experiencia y todos con buenos niveles culturales y capacidad de adaptación. El proceso de su incorporación a la organización era fluido y se cumplía en un medio de aquel clima de compañerismo y ganas de seguir luchando que antes describí. Agrega Coris. El principal lugarteniente de Gerardo, y con una experiencia operativa directa de la cual Gatti carecía, fue Alberto Mechoso, que trabajó con una dedicación impresionante. También lo hizo Adalberto Soba. El otro compañero que reveló inteligencia y la decisión fue Iván Morales. En marzo de 1974 el grupo fue a buscar a Jar, lo tildaron Manuel, a su casa. En medio de la partida, de manera inesperada, se produjo la llegada de un grupo de personas que venía a visitar al acaudalado barraquero. En ese momento Iván Morales, que tenía a su cargo el vehículo con el que el grupo esperaba retirarse, actuó con rapidez y obligó a los visitantes imprevistos a ingresar al lugar donde fueron reducidos. Finalmente la aprehensión se realizó y culminó sin demasiados trastornos. Manuel, es decir, Jar, fue alojado en una casa que solo conocían 2 o 3 compañeros. Se inició de inmediato un proceso de negociación, dice Cores, dirigido paso a paso por Gerardo Gatti, quien indicó que para desinformar los primeros tramos de las conversaciones se hicieran en francés. Así se hizo. Cuando el diálogo se estabilizó, pasaron al español. ¿Qué pasó? Nosotros vamos a agregar algunas cosas. Le hablaba en francés para pensar, como era de la colectividad, pensar que podían ser iraníes y que lo podían ejecutar en cualquier momento. Después pasaron a hablar en español. Cuando dice que lo tuvieron en una casa, estaban en una habitación muy húmeda, para hacer las necesidades le habían dado un balde y así estuvo varias semanas. Gerardo, dice Cores, continúa en el libro, ahora en la página 153, Percivale, se propuso convencer a los allegados de Jar, vía telefónica obviamente, que lo mejor para todos sería que toda la negociación se realizara sin dar aviso a la policía, y logró que se mantuvieran esas condiciones. Cuando unos días después en la página editorial de un diario porteño se publicaba el rumor de que hacía varios días que no se veía el empresario, el asunto no pasó de ahí porque la voluntad de Jar y de su gente en la empresa era no denunciar la detención. Apenas 1, 2 o 3 semanas después, y en señal de su buena voluntad, dice Cores, para lograr un entendimiento, los allegados del barraquero entregaron $2 millones. ¿Saben cuánto salió esta buena voluntad hoy? Serían como $7 millones. Fue un respiro, dijo Cores, para las actividades de resistencia que veníamos desarrollando. A partir de ahí comenzaron a comprar inmuebles caros, más de 30, que después no se sabe qué pasó. Una semana después, agrega Cores, entregaron otros $8 millones y Jar fue dejado en libertad. Según comentaban irónicamente los compañeros, Gerardo lo había convencido. El hecho es que nunca se hizo la denuncia policial ni judicial. Todo parece indicar que el poderoso grupo empresarial que representaba tenía sobre sí demasiadas operaciones económicas encubiertas como para que su titular expusiera al conocimiento público el volumen de su fortuna. Y quiero hacerte una acotación. Percivale leyó ese libro. Sí. Leyó ese libro porque aquí dice... Sí. En la página 27, la organización obtuvo unos $10 millones, pero tal delito nunca fue denunciado a las autoridades. Bueno, aplausos, ¿no? Porque o sea, en realidad... leyó el libro. Sí, pero se ve que no le gustó... Lo que pasa es que agarra lo que le interesa. Sí, no le gustó lo que decía. Y bueno, así es esta historia, pero quiero hacer una puntualización, porque lo han dicho los fiscales, los jueces y los medios de comunicación. La plata del PVP,
Bueno, en realidad la plata no era del PVP, era de JAR. Y tampoco era de la banda de Gordon, de la CIDE, de los argentinos, y tampoco el $1.250.000 que llegó a Uruguay, tampoco era de los militares uruguayos. Es decir, que la plata era de JAR. Más allá que este hombre parecía que podía ser muy bandido, pero el dinero era de él. Es decir, que cuando se recuperaron 7,5 millones de dólares en Argentina, el dinero debió entregarse a JAR. Claro. Y no repartirse, ¿Cómo se repartió? seguro, entre los militares uruguayos y los militares argentinos. Porque la plata tampoco era del PVP, es decir, que era de JAR. Pero acá, como Percival le dice, la casa del MLN, la plata del PVP, no, eran de secuestros y robos. Bueno, era lo que podíamos, hasta aquí podíamos llegar. No, yo si me dejás, Sí, cómo no, yo hasta aquí quería llegar si me dejás, ¿cómo no? en la página 23 del frangollo de la Fiscalía, dice, ante tan sombrío panorama, o sea, se está refiriendo a la situación en el Uruguay, miles de uruguayos se vieron obligados a emigrar del país, por cuanto su libertad, su integridad física y aún su vida corría peligro. ¿Sí? Estaban perseguidos porque pertenecían a organizaciones sediciosas que estaban fuera de la ley. Había algunos que no, pero la inmensa mayoría sí. Entre ellos sobresalían la figura de los senadores Wilson Ferreira Aldunate, Enrique Erro y Selmán Michelini, el diputado y presidente de la Cámara de Representantes Héctor Gutiérrez Ruiz y los también diputados Juan Chenlo y Óscar López Balestra. No obstante, a los anteriores se sumaron reconocidos dirigentes del movimiento sindical, como Hugo Cores, Sí, recién mencionado, sí. León Duarte, Gerardo Gatti y Hugo Méndez, todos participantes en los secuestros del Partido por la Victoria del Pueblo. Sí, Amodio, y algo para recalcar allí. El único que si la justicia militar había pedido la captura fue Héctor Gutiérrez Ruiz. Héctor Gutiérrez Ruiz, pero Wilson Ferreira Aldunate, Enrique Erro y el mismo Michelini estaban sindicados como colaboradores del MLN. No sé si con otras organizaciones también, pero del MLN eran colaboradores. El propio Marenale ha declarado que la noche del 14 de abril se reunió con Wilson Ferreira Aldunate. Y de Héctor Gutiérrez Ruiz, que Percival le habla de su traslado a la cárcel del pueblo para entrevistarse con Bardesio, no dice que fue un acuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes, que la invitación era para realizarse un par de días antes del 24 de abril, pero El 14. no, cuando se le llevó a entrevistarse con Bardesio, Sí. que lo llevé está. yo personalmente. Y Gutiérrez Ruiz no se presentó. Entonces, hubo que mandarle gente a su casa, que se quedó con la señora de Gutiérrez Ruiz, mientras Gutiérrez Ruiz, en su propio coche, manejando él, fue hasta la esquina de Ocuar y Justicia, por esa zona, se subió a la camioneta Volkswagen, donde yo lo estaba esperando, y lo llevé al local de la calle Constitución, que estaba muy cerquita de esa esquina. Entonces, lo estaban buscando por las conexiones. Después, hay en los archivos, seguramente Percivale puede tener acceso, Percivale o su secretario, donde están las declaraciones de integrantes del MLN que dicen los procedimientos del MLN en los cuales fueron conducidos por el mismo Héctor Gutiérrez Ruiz. Se narra el de la calle Aconcagua, donde yo vivía, para recuperar una mesa de doble fondo, donde había unos 6 revólveres y una cantidad, 1,5 millones de pesos de aquella época. Todo eso, Percivale
lo ignora. Bueno, lo de la excusa para... Dice, no se puede, en la página 25, no se puede finalizar este somero análisis situacional del MLN Sí, claro. sin mencionar la realidad financiera de dicha organización. En efecto, el MLN, en coordinación con integrantes de la JCR, llevó a cabo secuestros en la Argentina, con lo que obtuvo una suma importante de dinero que a la postre era utilizada para solventar su infraestructura, como si fuera una sociedad anónima. Lo está justificando. Sí, Amodio, ¿me permitís algo Sí. allí? Y estaban el ERP y los montoneros, además más otras organizaciones de izquierda más pequeñas. Y Perón dijo que había que exterminarlos hasta, era el presidente constitucional, hasta incluso sacó un decreto. Incluso los montoneros, en honor a la revolución, tenían previsto matar 1 millón de argentinos. En ese contexto, En ese frangollo que según había en en la ese Argentina. frangollo estaba todo esto. Página 30. El Plan Cóndor tuvo como eje de actuación la República Argentina, puesto que allí se había concentrado un cúmulo muy importante de refugiados chilenos, bolivianos, paraguayos, brasileros y, por cierto, uruguayos que eran perseguidos por razones políticas en sus países de origen. Yo no sé, los brasileros, los paraguayos, pero los uruguayos eran miembros del PVP, del MLN y de organizaciones que estaban fuera de la ley. Los ¿De qué chilenos estamos eran del hablando? MIR, los chilenos eran del MIR Del y MIR, y que los también, bolivianos bueno, eran del pero ELN. no quiero hablar de organizaciones que no conozco. Ujú. Desaparición forzada, bueno, habla en una página anterior, dice que las llamadas muchachas de abril... Sí, no sé por qué metió eso acá en sí, el tema de Michelini, Gutiérrez Ruiz, sí, Barredo sí, y Guairo, bueno, no sé por qué. hace una relación de todos los muertos, desaparecidos. Yo creo que es para impresionar el volumen de Sí. de la documentación. Pero se come algunos documentos. Dice que las chicas de abril, da los nombres, que fueron ejecutadas. Los testigos hablan de un tiroteo que duró, unos dicen que 5 minutos y otros dicen que 1/4 de hora. El propio senador Gandini, entrevistado en aquellos años, dijo que él escuchó un tiroteo que duró como 1/4 de hora. No sé si exageró o no, pero que hubo un tiroteo. Entonces no fueron ejecutadas. Hubo un militar muerto y otro herido. Por cierto, el militar herido está procesado ahora. Sí, claro. Tiene Por el 90 caso de años las muchachas y de está abril. procesado. Aquí. Aquí Laura Raggio Dicio, 19 años, y Sí. Diana Maidani Postani, de 21, fallecieron como consecuencia de las heridas de arma de fuego recibidas en el lugar. Las circunstancias del asesinato de las jóvenes se investigan la causa. Bueno. Y así, Elisa Lucía Michelini de Lepiane, de 22 años, estudiante y docente de la facultad. Fue procesada por atentado a la Constitución y asociación para delinquir. Entre los procesados se encontraban también el mayor del ejército Daniel Rolando Viera, hermano de Domingo Rolando Viera, amigo personal del senador Michelini, tesorero, según Mansilla. Luca Mansilla, Sí. de los dineros del MLN provenientes de los secuestros en la Argentina. Carlos Marcelo Callaver Rodríguez, miembro del MLN, procesado. Detallecitos. Detención, interrogatorio y tortura de Hugo Cores en Buenos Aires.
Hugo Core fue un reconocido dirigente de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay y de la Convención Nacional de Trabajadores, CNT. También de la Resistencia Obrero Estudiantil, ROE, y luego del Partido por la Victoria del Pueblo. Como consecuencia de su compromiso sindical y político, fue requerido por las fuerzas conjuntas y en virtud de ello debió exiliarse en la Argentina. ¿Por la militancia sindical y política? ¿O porque era miembro de una organización clandestina que estaba operando en el Uruguay? Y se fue a la Argentina a hacer lo mismo. Entonces, y después siguió en Europa. Sí, 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 sí. En el marco del procedimiento, se está refiriendo al secuestro del matrimonio Guaylo-Barredo. Los agentes registraron toda la vivienda, se apoderaron de todos los objetos de valor que poseían, así como de una importante suma de dinero que pertenecería a la organización. No, ¿a quién iba a pertenecer? Sí. ¿Pertenecía a la organización? Sí. Sí. ¿Eh? Esto demuestra que en la calle Matorras, que los que hicieron el procedimiento la rompieron toda, la Sí. destrozaron, estaban buscando dinero. Y así sigue. No quiero aburrirlos, pero seguramente este es un documento que yo creo que pueden acceder ustedes tranquilamente. La audiencia... Una mentira, una mentira. En Buenos Aires, Ferreira, se refiere a Wilson, tenía un departamento en la avenida Corriente y Esmeralda, capital federal, en donde generalmente se alojaba su hijo Raúl Ferreira. Asimismo, también una chacra de nombre La Panchita, en la localidad de Pardo, en la provincia de Buenos Aires, a unos 300 kilómetros del capital federal. El mismo día en que se produjo el procedimiento contra Michelini y Gutiérrez Ruiz, un contingente de personas fuertemente armadas se constituyeron en La Panchita en procura de tener a Ferreira Aldunate. Este pudo huir antes de que llegaran sus perseguidores y de esta forma salvar su vida. Esto es falso. Esto es para meter a Wilson Ferreira como objetivo político de las muertes de Guaylo y su esposa Barredo y los senadores. En fin. Podríamos seguir, Sí, sí. Sí. pero esto Sí. es un sancocho, un frangollo. Esto es el nombre que ustedes le quieran dar. Inflado en base a elementos que se arrastran de años atrás, donde desarrolla los procedimientos para llegar a una conclusión. Como los modus operandi eran los mismos, ya está. Ya están las pruebas. Dice que los miembros de las organizaciones políticas carecían de toda garantía. Y es lo mismo de los que usted está juzgando. Carecen de toda garantía porque usted siempre le cree a las víctimas. Porque las víctimas no tienen ningún interés en acusar falsamente. Entonces, ¿por qué reclaman las indemnizaciones? Y todo esto va a terminar con las indemnizaciones a los hijos de quienes murieron en la Argentina en el mes de mayo de 1976. Seguramente. Esto, el único fin que tiene es ese. Nada más. A usted no le interesa la verdad, porque la mayor parte de lo que dice aquí no es falso. correcto, es falso. Usted utiliza solo lo que le conviene. Por ejemplo, no dice lo de Gutiérrez Ruiz, que lo llevé yo, y usted lo sabe, porque yo se lo dije. Y faltan aquí testimonios de otros detenidos
que fueron dirigentes del MLN y que usted los entrevistó. Lo que pasa que lo que no le dijeron lo que a usted le interesaba y entonces ahora lo saca. Le interesaba que dijera nombres Mire, de militares que estaban actuando en la Argentina. página 101. Mira cómo narra lo de Gutiérrez Ruiz. A comienzos del año 1972, Gutiérrez fue trasladado por integrante del MLN a la cárcel del pueblo para que se entrevistara con el fotógrafo policial Nelson Bardesio e integrante del Escuadrón de la Muerte, que se encontraba allí detenido por la organización referenciada. Usted de alguna forma está avalando el secuestro de Bardesio, en la forma que lo está narrando. En dicha circunstancia, el legislador tomó conocimiento de lo declarado por Bardesio a los Tupamaros en forma anterior, ya que Bardesio reconoció en su presencia que unas actas que se le exhibieron y en las que reconocía que el Escuadrón de la Muerte había sido el responsable de la muerte de varios militantes periféricos del MLN habían sido prestadas por él. Sí, pero fue conducido de común acuerdo. De común acuerdo. Yo le reproché, usted dice que Gutiérrez Ruiz realizó alegatos en contra de la dictadura. ¿Cuándo? Si votó el estado de guerra interno. Yo se lo reproché. Le dije, ¿cómo es que vos y Wilson votaron el estado de guerra interno? Y me dijo, no podíamos hacer otra cosa. Esto es así. Y si usted no lo referencia, investigue en esos archivos que a nosotros se nos niegan y encontrará lo que yo le estoy diciendo. En fin. Mientras buscas Posteriormente, sí. y en el Parlamento, Gutiérrez Ruiz tuvo una actuación importante en la denuncia de la actuación del Escuadrón de la Muerte y en especial de sus integrantes. ¿Cuándo? Esto es falso. Esto es falso. Gutiérrez Ruiz votaba con el gobierno. No podía hacer otra cosa. Y nosotros al final lo entendimos, claro. No podía hacer otra cosa porque era deschavarse. El que se deschavaron otros. Erro, Michelini. ¿Cómo sabía Michelini de las reuniones secretas entre los presos del MLN y los mandos militares en junio del año 1972? Porque el MLN se lo comunicó. Porque el MLN se reunía con Wilson en la casa del ex diputado Arturo Dura. Y su hija Elsa era el enlace con el coronel Trabal. Usted todo eso lo ignora. O hace como que lo ignora. Frangoyo. Sí, Frangoyo. Lo de Michelini, como tú dijiste, lo denunció en el Parlamento en el mes de julio. Exactamente. Sin embargo, la reacción de los representantes del gobierno de Pacheco Areco fue que no dialogaban con terroristas. Exactamente. ¿No? Eso fue. Sin embargo, después el doctor Valle, en el mes de octubre del 72, lo vuelve a decir públicamente y dice que las reuniones eran para llevar adelante un golpe de Estado. Y Valle fue preso, ¿no? En 1972. En ese caso, cuando Michelini lo dijo, quedó allí en el Senado de la República, pero el senador Michelini lo dijo también. No es que solo Valle salió después, no, Michelini ya también lo había dicho. Y algo más. A todos los que Percivale quiere procesar por este tema de Michelini y Gutiérrez Ruiz, están fallecidos. Le están quedando acá en el Uruguay 2. Medina fue al CID en el mes de julio y esto ocurrió el 20 de mayo. Es decir, ¿cómo podía estar Medina en Argentina si fue después que esto pasó? Y por otra parte,
el coronel Silveira tampoco estuvo en Argentina. Y usted seguramente se hará eco de algún documento que le han presentado los familiares diciendo que Ramas y Silveira eran integrantes del CID, en absoluto. Integraban la OCOA. La OCOA operaba en Uruguay. Lo de Ramas, que usted ahí lo desliza y juguetea con eso, fueron dos que fue a Argentina. Primero por el tema del Partido por la Victoria del Pueblo, por su constitución, y después para intentar interrogar a Cores. Fue a media nada más, pero no estuvo varios días como usted menciona en este lugar. La audiencia es el próximo lunes 10, el próximo lunes 17, debo decir, a la hora 10 sobre este caso. Pero seguramente no sé a quién va a ejecutar ahí, a procesar, porque realmente no tiene a quién. No están, y los que están no tienen absolutamente nada que ver. Esa es la pura realidad. Si quieren lo pueden tomar y si no, no. Es esta la cámara, Javier, ¿no? Último. Sí. Septiembre de 1976. El 26 de septiembre de 1976. Un grupo de personas vestidas de civil y fuertemente armado se constituyó en el domicilio de Alberto Mechoso. Al frente del mismo se encontraba José Gabazo. En el lugar se encontraba Beatriz Inés Castellonese, cónyuge de Mechoso, y los hijos del matrimonio, Beatriz y Alberto, de 7 y 6 años de edad. El comando, conformado por uruguayos y argentinos, procedió a registrar toda la casa y a sustraer todos los objetos de valor, pero lo que buscaban era una suma muy importante de dinero que pertenecía al PVP. Esto vos lo has reiterado en distintas esto era producto de los secuestros. Fue así que debajo de una escalera y tras romper la pared encontraron lo que buscaban. Un envoltorio con $1.500.000. Yo creo que fue más, ¿no? 7 millones y medio. Fueron 7 millones y medio. ¿Y cómo llegaron a esta escalera? Claro, como llegaron, la escalera fue marcada desde afuera, no. Bueno. Pero bueno. En fin. Lo que quería decir era al Poder Judicial, a la Fiscalía, al sistema político, cómo este señor puede seguir en ese lugar. Y no es nada contra el señor, es cómo actúa. Parece un buen alumno de Mauricio Rosenkopf como dramaturgo para inventar historias y hablar y hablar y hablar. Y de la forma que escribe es bastante parecido, ¿no? No se sabe por qué está ahí. Porque el daño institucional que está haciendo este personaje es muy importante. Porque la investigación que se hizo en Argentina sobre este caso no tiene absolutamente nada que ver con este personaje. No tiene nada que ver. Es más, la investigación en Argentina fue seria. El tema que los participantes directos de este asunto nunca quisieron hablar, se negaron a hablar. Incluso, usted pone ahí la lista de la banda de Gordon y pone sobrenombres. Y hay uno que usted no lo pone, que es uno de los más importantes. Y ese no habla y no habla. Porque además, en algún momento, en estos años, todos los que trabajaron en la CIDE con Aníbal Gordon y todas esas bandas de Argentina se juntaron y la cosa fue, no podemos hablar. Y si alguno hablaba, seguro que le iba a ir mal. Era boleta. Seguro que le iba a ir mal. Es más, cuando entrevistamos al juez Rafecas en Buenos Aires, yo le pregunté sobre la participación de militares uruguayos en
en los procedimientos y me dijo que no le constaba. Ahí está. En los secuestros seguro. Sin embargo, para Percivale está clarísimo. En el programa pasado estuvimos mencionando el tema de Elena Quinteros y dimos a conocer cómo el entonces presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, a través de su secretario de Presidencia, el doctor Pablo García Pintos, que había sido integrante del directorio del Partido Nacional durante la dictadura, y era el secretario de la Presidencia, localizó el expediente, o mejor dicho, la investigación administrativa realizada por la doctora Flores en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se le fue entregada a la madre de Elena Quinteros. Eso se lo contamos el otro día con algún otro episodio, incluso cómo fue esa reunión, ¿no? Y quedamos cuando desde la Cancillería de Venezuela se comunican con el embajador uruguayo Julio César Lupinache para, si se quiere, comenzar con la protesta de que, a ver, qué es lo que había pasado, que una persona, en este caso Elena Quinteros, se la habían sacado de los pelos de la propia embajada, es decir, que en un territorio extranjero, efectivos de Ocoa. Y voy a continuar con el relato hoy sí hasta el final. No sé. ¿Usted se imagina por qué lo llamo?, preguntó un funcionario de la Cancillería de Venezuela al embajador uruguayo acreditado ante esa nación. No sé, sencillamente no sé, respondió Julio César Lupinache. El 28 de junio de 1976 a la hora 20, Lupinache fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores Ramón Escobar Salom por una indisposición. Después no lo recibió, sino que encomendó la tarea a un subalterno. Lupinache se sorprendió. Era muy extraño que un jefe diplomático a esas horas se comunicara con un embajador, salvo que fuera algo importante. Y sí sería, ¿no? Tras el primer intercambio de palabras, el funcionario venezolano dijo: en la mañana de hoy a las 10 o 10:30, fuerzas policiales que aparentemente no vestían uniforme penetraron en el jardín de la Embajada de Venezuela y se apoderaron a viva fuerza de una mujer que intentaba asilarse. En esas circunstancias, un funcionario de la embajada quiso ayudarla y fue golpeado por esos elementos de la policía o de la seguridad uruguaya, añadió. Lupinache, funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, ocupó puestos importantes durante el proceso militar, pero también después en democracia, que a partir de 1985. En aquella época las comunicaciones eran muy difíciles. No había digitalización. La embajada uruguaya tampoco tenía telex. Cuando era necesario utilizar ese servicio, usaba uno prestado por un vecino. Casualmente ese día era el cumpleaños de la madre de Lupinache. Había pedido una llamada a Montevideo para saludarla. Entonces usó la comunicación, pero cambió el número para hablar con el canciller uruguayo Juan Carlos Blanco. Mirá lo que pasa. No tengo ninguna información. Me han dicho que se ha producido un incidente en la Embajada de Venezuela, que una mujer fue sacada por la fuerza, le dijo a Lupinache a Blanco. Luego pasó a relatarle la versión de los venezolanos. Estamos investigando. El ministerio, dijo Blanco, no sabe nada de esto. Se ha pasado esa denuncia hecha por el embajador de Venezuela a los ministerios de Interior y Defensa. Estamos, y se cortó la comunicación. Volvieron a conversar sobre la medianoche con el mismo resultado. La llamada quedó trunca, aunque Blanco sintetizó que la situación estaba en manos del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. Los últimos pasos. Elena Cándida Quinteros Almeida de Díaz había nacido en Montevideo el 9 de septiembre del 45 y la Fuerza de Seguridad la tenían registrada con la ficha de prontuario criminal 223.182. Fue maestra y estudiante de humanidades. Según el expediente, perteneció a la Federación Anarquista del Uruguay e integró el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Y el 31 de octubre del 69, plena democracia, ¿no?, casi 4 años antes del golpe de Estado, fue procesada por el delito de asistencia a la organización Tupamara. Estaba vinculada a un lugar donde se fabricaban bombas o, no sé, artefactos explosivos.
Ya en plena dictadura, el 24 de abril de 1975, el Consejo Nacional de Educación resolvió su destitución como maestra. El gobierno militar aseguró que Quinteros abandonó el territorio nacional el 24 de enero del 75 en el aliscafo Flecha del Litoral desde el puerto de Colonia hacia Buenos Aires, registrando el número de orden 57. Bueno, en realidad la dictadura se basó en esto para decirle que no se había ido. En realidad fue a la fundación del PVP, pero luego volvió. Desde entonces, dicha persona no está ni ha estado detenida ni a disposición de ninguna autoridad nacional, judicial o administrativa, civil o militar, ni registra entrada legal al territorio nacional, aseguró la versión oficial, cosa que era falso. Empero Quintero fue detenida el 24 de junio del 76 en su casa del barrio Positos, esta que la ministra quiere entregar ahora a la Nevi, que en realidad seguramente fue comprada con dinero del secuestro de Jara en Argentina, y trasladada a una unidad militar denominada 300 Carlos en la zona de la Gruta de Lourdes, según ratificaron varios testigos que estuvieron recluidos en el lugar. Mamá, vos te tenés que ir, vos no podés quedar aquí, no quiero que te pase nada, pregonaba insistentemente Elena Quinteros a su madre. No, nena, ¿qué me puede pasar?, respondía con parsimonia María Emilia. Desde la instauración del régimen militar en el 73, varios requeridos por los militares fueron escondidos por la madre de Elena en su casa. La mujer que figura en la lista de desaparecidos tenía temor que las fuerzas de seguridad lo detectaran y la tomaran presa a la madre. Elena le había comunicado a su mamá que si era detenida iba a tratar de escapar y asilarse en algún país extranjero, cosa que intentó hacer a través de la Embajada de Venezuela, y reiteramos, la sacaron de los pelos efectivos de seguridad. Llegado el momento, ideó la fuga y comunicó a sus captores que en la mañana del 28 de junio debía encontrarse con un compañero en Boulevard Artigas entre Rivera y Canelones. En la cuadra estaba ubicada la Embajada de Venezuela. Quinteros caminó por la zona mientras era seguida por un coche. No te hagas la viva, dijo un funcionario de seguridad. Sin embargo, en un descuido, la mujer entró a la casa anterior a la embajada, saltó la verja y cayó dentro de la legación extranjera. Y ahí empezó este disparate, ¿no? Porque un hombre rubio, delgado, entró y violó el derecho de asilo. Operativo militar le espetó al policía que custodiaba la embajada y que atinó a intervenir. El hombre tomó del pelo a la mujer y, auxiliado por otros oficiales, forcejeando la sacó del lugar, la subió a un automóvil cuya matrícula terminaba en 714. El consejero Becerra y el secretario Batista, funcionarios diplomáticos, intentaron ayudar a Quinteros, pero no estuvieron a punto de ser atropellados por el coche de los efectivos de seguridad uruguayos, que violando las leyes de tránsito circuló en forma contraria a cómo marcaba la flecha de la calle. A las 3 cuadras la cambiaron de automóvil. Fue la última vez que se vio a Quinteros con vida. Los militares tenían un código con los detenidos. El que caía debía cantar. Hasta ese momento la maestra, para ello, no había cantado todo lo que sabía. Por ello, el inusual operativo. El 17 de enero de 1979, el exteniente del ejército uruguayo Julio César Cooper, que prestó servicios en el regimiento de caballería número 6, declaró en Estocolmo, Suecia, ante organizaciones vinculadas a los derechos humanos y aseguró que el caso de Elena Quinteros motivó inmediatos comentarios dentro de la corporación. Y todos eran coincidentes, incluso dejaban entrever detalles de esa operación. Y bueno, después, ¿qué viene? El Mundial de Italia. El fútbol, como ustedes saben, para los uruguayos es parte del folclore y la casi totalidad de la población de habitantes opina y dice saber de fútbol. Bueno, hablamos de que somos 3 millones de técnicos, ¿no? En los primeros días de junio del 90 era un tema excluyente en los medios de comunicación y en todos los ámbitos de la sociedad. El 8 de junio estaba previsto el comienzo del 14º Campeonato Mundial y la Celeste, como se conoce, debutaba el 13 del mismo mes en la ciudad de Únide ante su similar de España, donde estuve presente, precisamente. Porque después pasa algo en el cual, pese a ir a cubrir el Mundial, tuvimos que hacer otra tarea que no tenía nada que ver con el Mundial. El 6 de junio del 90, el órgano oficial de los Tupamaros, Mate Amargo, reveló la existencia de un documento que formaba parte de un expediente tramitado en la Cancillería sobre el caso de la maestra Elena Quinteros. Todo el mundo estaba con el Mundial
y bueno, Mate Amargo saca este documento. Y el 12 del mismo mes, el senador del Partido Comunista Leopoldo Bruera reclamó del Parlamento al Ministerio de Relaciones Exteriores más detalles sobre lo ocurrido con el caso de Elena Quintero. Ese elemento fue la gota que derramó el vaso, y al día siguiente Blanco, entonces senador de la Unión Colorada y Ballista, el grupo de Jorge Pacheco Areco, en una nota dirigida a la presidencia del Senado, luego de referir el pedido de informes, pidió la instalación de una comisión investigadora para que juzgara su conducta. Blanco era el canciller cuando desapareció la maestra Quinteros. Los militares en este hecho contaron con la colaboración de la diplomacia uruguaya en todo el mundo. La mayoría del entorno del ex canciller Blanco en ese entonces, con más de 20 años después, sigue actuando y ocupando los principales puestos en aquel momento. Y para acceder a los cargos de jefe de misión se necesita el aval del Senado. Y rara vez fue cuestionada una designación. El documento publicado por Mate Amargo tenía el sello de memorando secreto y fue redactado el 2 de julio de 1976 por el entonces director de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Álvaro Álvarez, siguiendo instrucciones del ex canciller Blanco. Y aquí quiero parar porque después, cuando entró el Frente Amplio, estuvieron persiguiendo a este hombre y formaron un largo expediente. Y si a ustedes les parece que podían perseguirlo, de acuerdo a lo que voy a leer, me puede decir. Álvaro Álvarez colaboró en su redacción aportando ideas al embajador Lupinache, que fue nombrado jefe de asuntos políticos de la Cancillería y embajador ante el gobierno de Argentina en la segunda administración de la presidencia de Sanguinetti entre el 95 y el 2000. En septiembre del 87, durante la investigación administrativa implementada en el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de la doctora Flores, Álvarez, entonces embajador en República de Gabón, negó reiteradamente ser autor del documento y dijo que no podía aportar ningún dato. Era personal subalterno cuando ocurrió este episodio. Finalmente, acorralado por las pruebas, reconoció como suya la letra de un memorando porque había sido... Había escrito a mano. Eso. Y allí sigue este episodio. Añadió que fue elaborado por disposición de Blanco a fin de expresar la posición de la Cancillería y los elementos de hecho y manejo de alternativas para la preparación del documento le fueron proporcionados por el exministro. Álvarez reconoció que asesoró a Blanco. Y en 1990, cuando se genera este episodio, Blanco dio su versión sobre ese memorándum secreto. Dijo que sí lo había ordenado. O no, es totalmente irrelevante. Es positivo que luego de haber recibido la denuncia, la Cancillería haya elaborado un documento sobre la hipótesis de dicha denuncia. Esto no quiere decir que el hecho denunciado sea cierto. Es decir, la denuncia y la Cancillería elaboró un documento. La hipótesis de trabajo la suministra Venezuela, dijo Blanco, y no la Cancillería. Esta no la descarta, sino que de buena fe trabaja sobre ella. Prevé entonces las alternativas de hechos posibles frente a esa hipótesis y concluye claramente con la solución correcta de acuerdo a derecho. ¿Qué hay, sino buena fe? En hecho de una vez recibida la comunicación venezolana, se elaboran alternativas basadas en la misma, en tanto las autoridades competentes indagan los datos aportados. ¿Qué hay de extraño en el hecho de que en una situación de tensión diplomática y de urgencia se hicieran previsiones para el caso en que hipótesis planteada por Venezuela se confirmara? Según Blanco, es obvio que en esa situación y ante la información de que no había persona detenida en relación con aquellos hechos, el memorando delimitado por la nota venezolana, que parte de la afirmación contraria no tenía posible aplicación y no la tuvo. No la tuvo por esto. Ya los escuchamos, dijeron al unísono dos jefes militares a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, dando por entendido que el caso de la maestra Quinteros era juzgada por las Fuerzas Armadas. Se discutió el memorando secreto. En el encuentro participaron los comandantes del Ejército, Julio César Badora, de la Fuerza Aérea, Dante Palladini, de la Armada, Víctor González Ibargoyen, los ministros del Interior, Hugo Linares Brun,
de Defensa Nacional, Walter Ravena, y el jefe de Estado Mayor Conjunto, Francisco Sanjurjo. Por la Cancillería acudió Blanco, Lupinache y Álvarez y el subcanciller Guido Salomón Miquelín. La reunión duró más de media hora. Los representantes de la Cancillería expusieron la necesidad de entregar a la mujer. Quizás hayamos sido muy valientes en el cumplimiento de nuestro deber, pero doy mi palabra de honor en el sentido de que nosotros insistimos en que si se encontraba a la mujer, nos los hicieran saber, aseguró Lupinache. Y ahí sigue. Es más, mi insistencia y la del canciller Blanco determinaron que algunos comandantes, dice Lupinache, dijeran, ya los escuchamos. Y ahí se terminó la reunión. Es decir, que la Cancillería dijo que había que entregar a la mujer y los militares le dijeron que no. Ahora, ¿qué hizo la justicia? Procesó al que dijo que había que entregar a la mujer y nunca fue por lo que dijeron que no tenían que entregar a la mujer. Ahora, lo más llamativo de todo esto es cuando se rompen las relaciones diplomáticas y Venezuela insistía con que había que devolver a la mujer o dar datos. Uruguay nunca los dio, y si alguien me puede explicar esto también, y están los documentos en la Cancillería, ¿por qué Venezuela le empezó a tirar amor a Uruguay para restablecer las relaciones diplomáticas a partir del año 1979, que finalmente se concretan en el año 1985, cuando asume Julio María Sanguinetti como presidente de la República? Pero 6 años antes están los documentos escritos por funcionarios de la Cancillería uruguaya que fulano de tal, también diplomático venezolano, le vino a decir, buscando amor para restablecer las relaciones diplomáticas. Todo muy raro. Yo sigo hurgando aquí Urgué, y les voy a leer porque realmente no tiene desperdicio desde mi punto de vista. En la página 84 se publica una lista de 20 integrantes del PVP, 20 integrantes del PVP, y a continuación dice: el 24 de julio de 1975, los antes mencionados, a excepción de León Duarte, encapuchados y maniatados, fueron trasladados hacia Uruguay por vía aérea. Como reseñáramos supra, en dicho vuelo también viajaron Enrique Rodríguez Larreta, padre e hijo, Raquel Nogueira, Jorge González Cardoso y Elizabeth Pérez Luz. O sea, en esta lista de 20 está integrado un señor José Félix Díaz. Sí. Y está referenciada la señorita María del Pilar Nores. María del Pilar Nores. En la página 85, esto, lo que no dice Percivale, es que estos 25 miembros, Rodríguez Larreta padre no tenía nada que ver. Bueno, Rodríguez Larreta es el único que tiene el nombre correcto, porque su hijo es Raúl Rodríguez Martínez. Pero hay que tener en cuenta que él pone aquí a este señor José Félix Díaz. Lo que no dice es que fueron trasladados por un acuerdo con José Gabazo. Toda la historia de que la supresión de la ayuda militar al Uruguay, que Gabazo quería hacer ver que su versión seguía vigente, etcétera, etcétera, se fragua mediante este acuerdo entre los 25 miembros del PVP y por lo menos la cúpula militar encabezada o representada por Gabazo. Entonces dice Percivale, para su legalización en Montevideo
se organizó por parte de José Gabazo una misa en escena donde se mostraba a estos como detenidos en el chalet Susi del balneario Sangrilá, en donde a su vez se incautaron armas de la organización. Es mentira, no había armas de la organización, eran armas del ejército. Claro. De esa forma, el grueso de los trasladados a Buenos Aires fueron puestos a disposición de la justicia militar y remitidos a los penales de Libertad y Punta de Rieles. Tras ello estuvieron detenidos por muchos años. Estuvieron detenidos el tiempo que se pactó. Claro, no falló un día, fue a rajatabla. Estuvo detenido el tiempo que se pactó. Entonces continúa el señor Percivale. Dice, José Félix Luna, no es José Félix Luna, es José Félix Díaz. Verdalles, el segundo. Laura apellido. Anzalone, Enrique Rodríguez Padre, Pilar Nores y Elizabeth Pérez Luz no fueron remitidos a la justicia militar y obtuvieron su libertad en diciembre de 1976. Sabemos positivamente, porque el propio PVP lo ha reconocido, que José Félix Díaz, Pilar Nores, por lo menos estos dos, fueron extremos colaboradores de las fuerzas armadas en la Argentina. Entonces vamos a contar las cosas como son. ¿Me permitís, Amodio? ¿Cómo no? Página 185, el mismo libro de Cores. Bueno. Para ratificar lo que tú estás diciendo. El título es Los delatores. Cores dice, no creo que en aquel periodo el PVP haya sido objeto de una o más de una infiltración. En cambio sabemos de por lo menos 3 casos de delatores cuya actuación fue decisiva para los gravísimos golpes recibidos en 1976. María del Pinar Nores Montedónico, Mónica, Carlos Huesén, el karateca, y un tercer caso también grave fue el de José Félix Díaz, el gallego, que apenas detenido se plegó a los militares. Conocía nombres y direcciones de compañeros que luego fueron secuestrados y que también estaban en conocimiento de Mónica es Pilar Nores, por lo que no resulta posible definir con precisión a quiénes delató él y a quiénes Mónica, es decir, Pilar Nores. Y usted también se equivoca. Miren lo que dice Cores acá. Ninguno de los 3 fue torturado en Orletti, aunque es posible que Mónica lo haya sido inicialmente cuando estuvo en manos de la Policía Federal. Sí, ahí le dieron salvajemente. Y dice, los 3, después de entregar a los compañeros y trabajar para el grupo de Gabazo, recobraron la libertad en diciembre de ese año. Mientras Mónica siguió viviendo en Montevideo, Díaz viajó a España con su familia y nunca regresó con Laura Anzalone. Huesén se desvaneció en el aire. En realidad falleció Huesén. Huesén estuvo durante años revistando en el Servicio de Información de Defensa, confesado eso por Gabazo en la entrevista que le hizo Paula Barquet para el diario El País. Una entrevista que la gestioné yo y no terminaré nunca de arrepentirme de haber convencido a José Gabazo de que diera esa entrevista, porque yo creí que Paula Barquet iba a contar la verdad de la entrevista y no lo hizo. Habló de una piscina de la cual disfrutaba la familia de Gabazo, y aquello era una palangana, un agujero en el suelo con agua, sí, pero de piscina no tenía nada. Pero lo peor de todo es que en ese reportaje se publicaron una serie de fotos, entre ellas la del karateca, la de Huesén, y la de unas mujeres que eran familiares de Gabazo y que habían sido las que habían proporcionado al PVP todos los datos de la familia para asesinarlos, a él, a su esposa y a sus hijas.
En esa campaña del 76 también, que esa que venía En su momento, cuando salió esa entrevista, una señora, que ahora no recuerdo el nombre, se puso en contacto con Gabriel Pereira y le dijo, una de esas señoras es mi abuela, que fue torturada por Gabazo. Cuando yo supe eso, porque Gabriel Pereira lo comentó en el programa de Radio Sarandí que tenía con Ponce de León, le dije, Gabriel, eso es carne podrida. Te están mintiendo. Esa gente es la que estaba dispuesta a entregar a Gabazo. Entonces llamé a Paula Barquet y le pedí que rectificara. Y Paula Barquet me dijo, yo no me voy a quemar. O sea, había dicho, permitió que alguien dijera falsamente algo que ella sabía que era falso. Porque ella sabía que esas fotos eran de quienes habían entregado a la familia de Gabazo. Por eso digo que nunca terminaré de arrepentirme lo bastante de haber coordinado esa entrevista. Pero así son las cosas. Esa es la ética de algunos periodistas. Después encima se enojaron conmigo porque les exigí que rectificaran. No, no me voy a quemar. No puedo hacer eso. Pura verdad. Y si no, que Paula lo desmienta. Como digo, hay otro personaje que es Álvaro Nores Montedónico, hermano de Pilar, que también, cuando fue detenido en Argentina, su hermana arregló para que no le pasara nada. Y en 1976 también quedó libre, se fue y vive en el exterior. Otra cosa que no hemos dicho, que muchos de estos han reclamado la indemnización en la Argentina. Sí, claro. Han demandado a los militares uruguayos aquí en el Uruguay y van a conseguir condenas, no solo van a conseguir condenas, seguramente están cobrando la pensión reparatoria. Cobraron en la Argentina falsamente, porque cobraron por el tiempo que estuvieron en el Uruguay, que yo recuerdo que cuando yo publiqué en el Facebook la lista que D'Angelo había publicado en su libro, no me acuerdo cómo, Estafa con los desaparecidos. La estafa con los desaparecidos. Publiqué la lista que Antuna, yo no lo conozco, no lo conocí nunca, le dijo a un amigo mío, ¿qué está buscando el negro con esto? Lo que estaba buscando yo que se supiera que estos puros, que luchaban contra la corrupción, son una manga de estafadores. Porque acordaron, salvaron su vida, porque en la Argentina los iban a matar. Gabazo le salvó la vida a los 20 y pico, a los 25, y después lo denuncian por torturador para cobrar las indemnizaciones. Esta es la gente que hoy está cobrando lo que es mal llamada pensión del guerrillero, y dicen la pensión de los tupas. No, señores. Es uno del PVP también. Los tupas son los menos. Vamos a ampliar un poco lo de las indemnizaciones. Ellos cobraron en la República Argentina por los días que estuvieron detenidos. En algunos casos fue un día, 13, la mayoría, 10, 40, 1. Y también cobraron los argentinos muy bondadosos, ¿no? Los argentinos le pagaron por todos los años de prisión que estuvieron acá o todos los días que estuvieron acá en el Uruguay.
fueron más de 3 millones de dólares en el momento que fueron cobrando. Pero además, los mismos plantearon indemnizaciones al Estado uruguayo en el año 90, durante el gobierno del doctor Lacalle, y se llegaron a acuerdos y también cobraron en aquella época. Y después están cobrando por la ley 18.033 las reparaciones pecuniarias, hay varios que la cobran. Es decir, que cobran en todos lados. Los vuelos de cabotaje eran... Hubo gente que cobró 100 millones de pesos argentinos en la época. Exacto. Falsamente, porque no estuvieron presos en la Argentina por ese tiempo. En el próximo programa vamos a traer la lista porque, ¿saben lo que pasó? En el año 21, después de haber cobrado años atrás, hubo un reclamo porque tenía al parecer un problema en la pierna y todo eso se estaba discutiendo en Argentina si había que pagarle por ese problema de algo que había ocurrido. Sí, porque era una consecuencia. Que era una consecuencia, ahí está, por algo que había ocurrido hace casi 50 años. Y está todavía ese lío. D'Angelo realizó una denuncia penal y el juez es Lijo. Lijo es alguien que Milei quería colocar como ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero hasta ahora no ha podido. Lijo está sentado arriba del expediente, se parece medio a Uruguay, y no ha tramitado. Y bueno, D'Angelo va en los próximos días o en las próximas semanas va a presentar documentación. Acá el tema se tocó muy poquito en los medios de comunicación. Imaginen si hubieran sido cualquiera de otro lado que cobraba eso de esa forma, sería un verdadero escándalo. Estamos en hora, ¿no? Sí. Bueno, hasta el próximo lunes ya contaremos con la presencia de Lampariello. Les adelanto que en la próxima semana es que... Sí, o la otra, pero... Bueno, sí. Dentro de poco los dos compañeros que me acompañan en el programa van a viajar a la Argentina a ocuparse del documental. Por un buen tiempo. Y hasta el final. Estaré yo solo participando con ustedes. Así que... No, solo no vas a estar porque vamos a salir de allá, algo vamos a mandar. Bueno, ¿no? Bueno. Pero nunca me solo. planteo que estaré solo. Sí, sentado solo casi. Por si algún fallo técnico se produce. Sí. Así que vayan teniéndome en cuenta y perdonen si tengo alguna metida de pata en esos programas. Pido disculpas con anterioridad. Por anticipado. Ahí está. Prevenir, hombre, prevenido vale por dos. Por eso se cayó el puente. Porque iba a cruzar, se paró antes de cruzar el puente y estuvo mirando a ver si resistía, si no resistía. Creyó que iba a resistir, entonces se lanzó y cuando estaba a la mitad el puente se cayó, porque valía por dos. Es muy malo el chiste, pero a mí cuando me lo contaron me hizo mucha gracia. Era un niño cuando me explicaban el sentido de los refranes. En la escuela. Una escuela que ya hoy no existe. Lamentablemente. Bueno, lo dicho, hasta el próximo lunes. Muchas gracias por seguirnos. Chau. Y nada más. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.